siglo XIII, un periodo marcado por la efervescencia intelectual, el florecimiento de las universidades y la confrontación de ideas entre la fe cristiana y la razón filosófica, surgió una figura extraordinaria que lograría una síntesis sin precedentes entre ambas esferas. Santo Tomás de Aquino, conocido como el Doctor Angélico, se convirtió en uno de los teólogos y filósofos más influyentes de la historia. Su vida y obra transformaron la comprensión de la relación entre la razón y la fe, estableciendo un legado que continúa siendo fundamental para la teología cristiana y la filosofía occidental. Santo Tomás nació en 1225 en el castillo de Roccasecca, en el reino de Sicilia, cerca de la actual región de Lacio, Italia. Provenía de una familia noble y poderosa, con conexiones tanto políticas como eclesiásticas. Su padre, Landulfo de Aquino, era conde y vasallo del emperador Federico II, mientras que su madre, Teodora, también pertenecía a una familia aristocrática. Estas circunstancias situaron a Tomás en un entorno privilegiado, donde se esperaba que siguiera un camino de prestigio y poder, acorde con las tradiciones de su linaje. Desde muy pequeño, Tomás mostró una inteligencia excepcional y una inclinación natural hacia el conocimiento y la reflexión. Su familia, al percibir su potencial, decidió encaminarlo hacia una carrera eclesiástica, lo cual era común en las familias nobles de la época, especialmente para los hijos menores que no heredaban títulos ni tierras. A la temprana edad de 5 años, fue enviado a la abadía de Montecassino, uno de los monasterios benedictinos más importantes de la cristiandad, fundado por San Benito de Nurcia. Allí, Tomás comenzó su formación académica y espiritual en un ambiente de profunda devoción y erudición. La abadía de Montecassino no solo era un centro de espiritualidad, sino también un núcleo de aprendizaje donde se conservaban y transmitían los textos de la antigüedad clásica junto con las enseñanzas cristianas. Fue en este entorno donde Tomás recibió su primera educación formal, estudiando las disciplinas del trivium, gramática, retórica y lógica, y del quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía, que constituían la base de la enseñanza medieval. Además, fue aquí donde empezó a desarrollar una curiosidad insaciable por comprender los misterios de la fe y del mundo que lo rodeaba. El tiempo de Tomás en Montecassino, sin embargo, se vio interrumpido debido a las tensiones políticas entre el emperador Federico II y el Papa Gregorio IX. Federico, en su intento por consolidar su poder en la región, utilizó la abadía como una fortaleza estratégica, lo que llevó a los monjes a abandonar temporalmente el monasterio. Ante esta situación, la familia de Tomás decidió enviarlo a Nápoles para continuar su educación. Fue en esta vibrante ciudad portuaria donde Tomás entró en contacto por primera vez con las ideas de Aristóteles, que estaban siendo redescubiertas y traducidas al latín por pensadores islámicos y judíos como Avicena, Averroes y Maimónides. En la Universidad de Nápoles, uno de los principales centros de aprendizaje de la época, Tomás estudió filosofía y teología bajo la influencia de las nuevas corrientes de pensamiento. Las obras de Aristóteles, con su enfoque en la lógica, la metafísica y la naturaleza, impactaron profundamente en el joven estudiante, quien comenzó a desarrollar una visión del mundo que buscaba reconciliar la razón humana con las verdades de la fe cristiana. Este periodo marcó el inicio de su fascinación por integrar el pensamiento filosófico clásico con las enseñanzas cristianas, una tarea que más tarde se convertiría en el núcleo de su obra. Fue también en Nápoles donde Tomás tomó una decisión que transformaría el curso de su vida y definiría su vocación espiritual. Inspirado por el ideal de pobreza evangélica y la vida dedicada al estudio y la predicación, decidió unirse a la Orden de los Dominicos, también conocida como la Orden de los Predicadores. Esta decisión, sin embargo, no fue bien recibida por su familia, que había planeado para él un futuro más acorde con su linaje aristocrático. Los dominicos, una orden mendicante fundada por Santo Domingo de Guzmán, representaban un contraste radical con las aspiraciones de prestigio y poder que su familia tenía para él. La vida dominica implicaba renunciar a los privilegios materiales y abrazar una existencia de servicio, humildad y dedicación a la enseñanza. La familia de Tomás reaccionó con furia ante su decisión. Sus hermanos, obedeciendo las órdenes de sus padres, lo secuestraron mientras viajaba y lo llevaron de regreso al castillo familiar, donde lo mantuvieron prisionero durante más de un año.
Durante este tiempo, intentaron de todas las formas posibles disuadirlo de unirse a los dominicos. Según la tradición, incluso llegaron a enviar a una mujer para tentar a Tomás y alejarlo de su vocación. Sin embargo, Tomás permaneció firme en su decisión. En lugar de sucumbir a las presiones, utilizó este periodo de confinamiento para profundizar en sus estudios y fortalecer su resolución. Finalmente, su familia, incapaz de cambiar su decisión, lo liberó, permitiéndole continuar con su camino espiritual. Tras su liberación, Tomás se unió oficialmente a los dominicos y fue enviado a París para completar su formación teológica. En París, uno de los principales centros intelectuales de Europa en ese momento, Tomás estudió bajo la tutela de Alberto Magno, un renombrado teólogo y científico que ejerció una profunda influencia en su desarrollo intelectual. Alberto, conocido por su vasto conocimiento de las ciencias naturales y su apertura hacia las ideas aristotélicas, reconoció el extraordinario talento de Tomás y lo alentó a explorar nuevas formas de integrar la filosofía y la teología. Durante este tiempo, Tomás comenzó a desarrollar su enfoque distintivo hacia el pensamiento cristiano, que se basaba en la convicción de que la razón y la fe no eran opuestas, sino complementarias. Según Tomás, ambas procedían de Dios y, por lo tanto, no podían contradecirse. Este principio guió su obra a lo largo de su vida y lo llevó a convertirse en un puente entre el pensamiento clásico y la teología cristiana. Durante su formación en París, y más tarde en Colonia junto a su maestro Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino comenzó a brillar no solo como un estudiante destacado, sino también como un maestro y pensador que sentaría las bases de una nueva era para la teología cristiana. Bajo la influencia de su mentor, Tomás absorbió profundamente la filosofía de Aristóteles y se embarcó en la monumental tarea de armonizar la razón filosófica con las verdades reveladas del cristianismo. En una época en la que muchos temían que la filosofía aristotélica pudiera amenazar la doctrina cristiana, Tomás logró demostrar que estas ideas no solo podían coexistir con la fe, sino que podían enriquecerla y profundizarla. El retorno de Tomás a París como profesor marcó el inicio de su carrera como teólogo y escritor. A pesar de su juventud, sus ideas comenzaron a atraer tanto admiradores como detractores. En el siglo XIII, las universidades eran centros de intensa actividad intelectual, donde se debatían con fervor cuestiones filosóficas, teológicas y sociales. En este contexto, Tomás destacó por su capacidad para abordar temas complejos con una claridad y profundidad excepcionales. A través de sus lecciones, Tomás enfatizaba que el conocimiento humano, obtenido a través de la razón, era un camino legítimo hacia Dios, complementando las verdades que se reciben por medio de la revelación divina. Durante su estancia en París, Santo Tomás comenzó a trabajar en una de sus obras más influyentes, la Summa contra Gentiles. Este texto, dirigido inicialmente a los misioneros que evangelizaban en tierras islámicas y judías, buscaba proporcionar argumentos racionales para la fe cristiana. En ella, Tomás utilizó la filosofía para demostrar la existencia de Dios y la racionalidad de la fe, abordando cuestiones como la creación del universo, la naturaleza del alma y la relación entre el hombre y su creador. Esta obra, aunque escrita para un propósito específico, tuvo un impacto duradero en el pensamiento teológico, mostrando el genio de Tomás para presentar la fe de manera razonada y accesible. Sin embargo, fue su obra monumental, la Summa Theologiae, la que consolidó su lugar como una de las mentes más brillantes de la historia. Escrita como un manual para estudiantes, la Summa abordaba de manera sistemática las principales cuestiones de la teología cristiana, desde la existencia de Dios hasta la moralidad, los sacramentos y la salvación. En ella, Tomás aplicó un método innovador que estructuraba cada cuestión en forma de preguntas, objeciones y respuestas, facilitando una comprensión lógica y ordenada de temas complejos. A través de este enfoque, Tomás buscaba no solo enseñar, sino también involucrar a sus lectores en un diálogo intelectual que los llevara a una fe más profunda y razonada. La obra de Tomás de Aquino no estuvo exenta de controversias. En su tiempo, sus ideas fueron criticadas por algunos sectores de la Iglesia, que temían que su uso de la filosofía aristotélica pudiera llevar a una excesiva dependencia de la razón humana. Sin embargo, Tomás siempre defendió que la razón y la fe eran dones complementarios de Dios, y que la teología debía nutrirse tanto de la revelación divina como de la investigación racional.
Este enfoque, aunque radical para su época, eventualmente sería aceptado y se convertiría en la base de la enseñanza teológica en la Iglesia Católica. A lo largo de su vida, Tomás produjo una vasta cantidad de escritos que abarcaban desde tratados teológicos hasta comentarios sobre las Escrituras y obras filosóficas. Su trabajo tuvo un impacto profundo no solo en la teología, sino también en el desarrollo del pensamiento occidental en general. Su influencia se extendió más allá de las fronteras del cristianismo, llegando a filósofos y académicos de diversas tradiciones, quienes reconocieron en su obra una síntesis magistral del conocimiento humano y divino. En los últimos años de su vida, Tomás experimentó una profunda experiencia mística que, según sus contemporáneos, transformó su percepción del mundo. En 1273, mientras celebraba misa, tuvo una visión que lo llevó a abandonar su trabajo en la Summa Theologiae. Cuando sus asistentes le preguntaron por qué había dejado de escribir, respondió: «Todo lo que he escrito me parece como paja comparado con lo que he visto». Este evento marcó el final de su labor académica, pero no disminuyó su impacto, ya que sus obras continuaron siendo estudiadas y veneradas mucho después de su muerte. Santo Tomás de Aquino falleció el 7 de marzo de 1274, mientras se dirigía al Concilio de León por orden del Papa. Aunque su vida fue relativamente breve, su legado perdura hasta el día de hoy. En 1323, fue canonizado por el Papa Juan XXII, y en 1567, el Papa Pío V lo declaró doctor de la Iglesia, otorgándole el título de doctor angélico. Su influencia en la Iglesia Católica y en la historia del pensamiento occidental es incalculable, y sus enseñanzas siguen siendo una piedra angular en la formación teológica. La vida de Santo Tomás de Aquino nos enseña que la fe y la razón no solo pueden coexistir, sino que juntas pueden iluminar el camino hacia la verdad más profunda. Su ejemplo nos inspira a buscar siempre el conocimiento, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para acercarnos a Dios y servir mejor a los demás. En La Voz de los Santos, nos esforzamos por preservar y compartir las vidas de aquellos que han marcado la historia con su fe, sabiduría y dedicación. Si la historia de Santo Tomás de Aquino te ha inspirado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y unirte a nuestra comunidad. Déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría conocer, comparte este video con tus seres queridos y ayúdanos a difundir estas historias llenas de aprendizaje y esperanza. Que el ejemplo de Santo Tomás de Aquino nos inspire a unir la razón y la fe en nuestra búsqueda de la verdad. Nos vemos en el próximo episodio.